Rodríguez Navarro Sebastián. Presente. Ok. Rojas Arredondo Marisela. Presente, profe. Ok. Rojas Mesa Maximiliano. Presente, profe. Ok. Sánchez Ayala Daniela. Presente. Sandoval Serrano José Miguel. Presente. Sierra Montaño Derek. Presente. Silva Herrera Natalia. Presente. Gracias. Silva Pineda Leo Alexander. Presente. Soto Hernández Jessica. Presente. Vega Uribe Eric. Presente. Zárate Salgado Ruth Andrea. Presente. Ok. Listo. Entonces, bueno. McQueen. Ok. Ok, entonces vamos a proceder. A ver, recuérdenme qué vimos ayer. ¿Qué fue lo que vimos? Estamos viendo de qué se componía la planta interna y la planta externa. ¿Mm? ¿Qué más vimos? ¿Nada más eso? Sí, nos quedamos hasta el distribuidor general. ¿Nos quedamos hasta el distribuidor general? Creo que nos quedamos en el sistema de enfriamiento. Sí, profe, nos quedamos en el sistema de enfriamiento. No vimos el conmutador, ni el distribuidor general, ni la sala de transmisión. Sí, eso ya lo vimos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿O hasta dónde vimos? Vimos hasta la distribución general, profe, porque me acuerdo que en una de las imágenes había muchísimos cables. Ujú. Bueno, tipo enredados. ¿Cables enredados? Ajá, dijo que eran jumpers, algo así. Hasta la fibra óptica, profe. Hasta la fibra óptica. O sea, nos quedamos aquí. Sí, ahí, profe. Sí, justo en eso. Ok, entonces la diferencia entre la capacidad de enviar información a través de un cable de cobre contra la fibra óptica básicamente se basa en el ancho de banda de dichos componentes. Aquí yo había mencionado que para la parte del cableado telefónico necesitamos 2 hilos, ¿sí? Por cada abonado o cada usuario. Y la cantidad de cables que vayamos a necesitar, pues obviamente van a depender de la cantidad de servicios que necesitemos dar de alta o estar distribuyendo. En cuestión de la fibra óptica, pues estamos hablando de que en un hilo de fibra óptica podemos enviar más de una sola información debido a su gran capacidad de ancho de banda.
que obviamente es más grande que la de un cable telefónico, y con esto pues obviamente podemos compartir servicios de varios usuarios en una sola red de transmisión. También mencionamos o hacemos mención el hecho de que solamente hay dos tipos de fibra óptica, las cuales son monomodo y multimodo. Todo esto de la fibra óptica lo vamos a ver a detalle en la segunda unidad, donde precisamente vamos a ver todas estas características de la fibra óptica en cuestión de la red funcional, no nada más en la parte telefónica, sino también en las redes de datos, de envío de datos, que obviamente estemos manejando en servidores o en computadoras. Pero una de las características que nosotros vamos a emplear como instalación de la fibra óptica es el hecho de migrar precisamente del cable de cobre hacia la parte de fibra óptica. Esto dando ventaja a que demos más espacio para la instalación en ductos o charolas de lo que viene siendo o empezar a generar más espacios en estas instalaciones cuando estemos ocupando fibra óptica que el hecho de estar instalando el cable de cobre, ¿sí? Otra de las ventajas pues es el hecho de que es más fácil de instalar la fibra óptica que el cable. Obviamente el cable es más pesado, el cable de cobre es más pesado que el de la fibra óptica. Pero una desventaja es el hecho de que la fibra óptica presenta dificultades en la cuestión del manejo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente necesitamos tener cuidado al manejar la fibra óptica. Me refiero al cuidado cuando ya la tenemos en esta situación. Cuando nosotros ya la tenemos, digamos, prácticamente casi al desnudo, debemos de tener mucho mayor cuidado que cuando está todavía protegida por el forro o el blindaje que tiene el cable en la fibra óptica, ya que el hecho de manejar curvaturas muy cerradas podemos romper la fibra, ya que es un componente de vidrio, el cual de esta forma está fabricada la fibra óptica, y con eso pues obviamente al no tener ese debido cuidado, pues podemos fracturar o podemos romper básicamente los hilos de fibra óptica. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo cuando lo tenemos de esta manera. Lo mismo pasa con los famosos jumpers que ustedes ven aquí de color amarillo. También hay que tener cuidado al estarlos manejando. Si tenemos fibra óptica instalada en casa, precisamente el cable que va del módem hacia la roseta telefónica que se encuentra instalada en la pared de nuestros hogares, ahí ese cable normalmente es de color blanco con unos conectores de color azul. Básicamente debemos de tener cuidado al estar manipulando esos cables. ¿Por qué? Porque obviamente son delicados, es fibra óptica, y pues su componente principal es la parte de cristal, o sea, en este caso el vidrio, ¿sale? Entonces, esa es una de las cuestiones que debemos de tener en mente, y obviamente la comparación entre uno y otro hay gran diferencia. Todo debido a ¿qué? A su gran tamaño de capacidad que podemos alojar información con respecto a lo que es la fibra óptica entre lo que es el cable de cobre, ¿sale? Y en la cuestión de la sala de transmisión es precisamente la información que vamos a estar enviando hacia otros equipos, hacia otros conmutadores, cuando se trata de conmutadores que no están dentro de nuestra propia red, sino que están distribuidos en otras redes externas, por llamarlas así, y que necesitamos de comunicarnos. ¿A esto a qué me refiero? Que básicamente tenemos conmutadores o tenemos redes en las que solamente pueden ser privadas
y de ahí necesitemos números que normalmente se dice tenga que yo salir al exterior de mi red para poderme comunicar hacia otras redes. Ejemplo de ello, normalmente cuando trabajamos en una oficina o estamos en una oficina y queremos hablar a nuestra casa, muchas veces en esas oficinas, pues es obvio que primeramente se manejan extensiones telefónicas. Si nosotros queremos comunicarnos de esas extensiones telefónicas hacia el exterior, pues normalmente marcamos ya sea el 0 o el 9 para poder accesar a una línea troncal, que así se les conoce, una línea troncal, la cual me permita comunicarme hacia el exterior o hacia otra red de servicio. Entonces, esta cuestión de la sala de transmisión también implica el hecho de hacer esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente me tengo que comunicar con otros conmutadores, tengo que enviar la información, tengo que recibir. ¿Por qué? Porque obviamente si del exterior se quieren comunicar a mi red, pues obviamente tengo que dar las facilidades. Ya sea a través de cable de fibra óptica o sencillamente con el cable de cobre. En la parte del equipo de PCM, aquí es donde voy a modular la voz, o sea, en este caso la voz analógica la voy a convertir en una señal de pulsos codificados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que enviar mi voz analógica, una señal analógica, a una señal de pulsos codificados. Esto es de convertir a ceros y unos. ¿Para qué? Para que obviamente al tener esa conversión de ceros y unos, nosotros podamos transmitir esa señal en óptico o en la parte eléctrica. Pero, ¿qué pasa aquí? Que obviamente al estar trabajando con esta situación, mis enlaces con otros conmutadores tengo que tener cierta velocidad. Normalmente la velocidad con la que se trabaja es de 64 kilobits por segundo. Esa velocidad es el hecho de estar enviando la información de la voz a una frecuencia determinada, pero para poderla enviar hacia cuestiones más lejanas, necesito de mayor velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente esos 64,000 bits por segundo o 64 kilobits por segundo, tengo que ocupar 30 canales, los cuales un canal un canal agregado para la parte de señalización y un canal de respaldo, voy a completar 32 en total. Esos 32 canales que voy a estar utilizando en la telefonía, los voy a multiplicar por los 64 kilobits y eso me da un total de 2.048 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente con esta velocidad yo estoy enviando mi información más rápido hacia los diferentes lugares que quiera yo transmitir. Esto mismo pasa con la fibra óptica. La fibra óptica vamos a estar trabajando mínimo esta velocidad para poder enviar nuestra información sin ningún problema. Y con eso, pues obviamente podamos subir o bajar información hacia la red, ya sea una red interna o una red externa. Es por eso que aquí estos equipos que tenemos en esta presentación, podemos tener equipos que trabajan con cable de, en este caso, coaxial, o también la fibra óptica. Y con eso podamos tener esas conversiones de dichas velocidades. ¿Para qué? Para que obviamente trabajemos sin ningún problema. Y con eso, pues obviamente, tengamos una comunicación estable, una comunicación que pueda ser manejada sin ningún problema o sin ningún corte. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? Sí, yo sí, profe. ¿Esos zapatos en dónde se encuentran normalmente? ¿Estos aparatos? Sí, profe. Todos estos aparatos, pues obviamente los vamos a encontrar en la central telefónica, ¿sí?
En ese edificio donde estamos hablando de la planta interna, ahí vamos a encontrar todos estos equipos. ¿Por qué? Porque es parte de la infraestructura para poder crear una comunicación telefónica. Normalmente podemos tener pequeños conmutadores en casa, donde pues obviamente si queremos tener una sola línea de entrada y tener en el interior de nuestra casa varias extensiones, ¿qué quiere decir esto? Y con ese conmutador tengo una línea de entrada, la cual voy a contratar externa, para que me pueda yo comunicar con el exterior, o sea, en este caso, con la red externa de, puede ser de alguna otra compañía, puede ser Telmex, puede ser Easy, puede ser Axtel, en fin, cualquiera de esas compañías telefónicas. Y en el interior, yo pueda, por decirlo así, a cada una de las recámaras o de los cuartos que tenga yo en el interior de mi casa, asignar un teléfono y ese teléfono asignarle un número de extensión. Entonces, estoy creando mi propia red interna, la cual a través de mi conmutador pequeño voy a hablar a la recámara principal, a la recámara número 2, a la recámara número 3, a la cocina. Si tengo instalado en el baño también un teléfono, pues igual en el baño y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque le estoy dando uso a ese pequeño conmutador. Ya si quiero que, en este caso, salir a hacer una llamada al exterior de mi propia red y comunicarme con un usuario diferente al que yo tengo, pues es obvio que tengo que salir por esa línea contratada para que obviamente yo pueda tener esa facilidad de comunicarme con los demás, ¿sí? No nada más internamente. Entonces, esos conmutadores, pues es obvio que pues los vamos a adquirir y pues ya dependiendo de las necesidades, si nosotros queremos manejarlo de esta forma, pues lo podemos manejar así. O para oficinas pequeñas, oficinas privadas pequeñas, también lo podemos manejar. Ya si queremos hablar de servicios ya mayores, pues es obvio que vamos a tener que tener computadores de gran tamaño de capacidad para obviamente dar ese servicio, ¿sí? Esto pues obviamente son ya las empresas medianas o grandes, las cuales pues utilizan este sistema para poder comunicarse con sus demás empleados o subordinados y con eso pues tener comunicación interna, ¿sí? Esa es prácticamente el hecho de crear nuestras propias redes de comunicación, ¿sí? Aquí lo estamos analizando para una parte, digámoslo así, comercial, por llamarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tener ese tipo de infraestructura para poder prestar esos servicios que obviamente nosotros contratamos a esos operadores telefónicos. Pero si, les repito, si se trata de una compañía privada, la cual solamente para sus empleados va a haber este tipo de comunicación a través de computadores, pues ahí vamos a escoger ciertos computadores que nos den esa cuestión. Si no necesitamos de comunicarnos con varios computadores en nuestra propia red, pues a lo mejor no es tan necesario meter sistemas más completos, sencillamente con el conmutador, con el distribuidor y con con los sistemas de clima y de energía, con eso más que suficiente, podemos tener nuestra propia red interna. Les repito, aquí se trata de entender cómo está estructurada la planta interna y externa, digámoslo así, un tanto a nivel comercial, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como operadores telefónicos que nos brindan este tipo de servicios, ¿sale? Ok, entonces... También había yo subido en el Classroom
El archivo de los principios de la telefonía, en el cual pues obviamente estamos hablando acerca de la fundamentación de la transmisión de las señales eléctricas, que en este caso a un inicio solamente se manejaba la parte de voz. Como fue evolucionando, pues prácticamente fuimos anexando la parte de datos y la parte de imágenes. Hoy en día, toda esta parte de voz, datos e imágenes, pues lo podemos lograr a través de ¿qué dispositivos? Celulares. A través de los celulares. Con los celulares, pues es obvio que tenemos toda esta parte más identificada. Normalmente con el celular, ¿qué es lo que más manejamos de estos tres servicios? ¿Las llamadas? ¿Las llamadas, seguro? ¿Los mensajes? Más bien serían los datos y las imágenes, ¿no? Exactamente, los mensajes y los videos que luego enviamos o las imágenes que luego enviamos, ¿no? Casi la parte de voz, pues es obvio que fue desplazada por esta cuestión de mensajes y de videos. A un inicio, cuando inició prácticamente la telefonía celular, efectivamente era más la parte de voz que la parte de datos e imágenes. ¿Por qué? Porque obviamente no se tenían equipos celulares que tuvieran capacidad de enviar y recibir mensajes cortos, sino que determinados modelos de ciertas marcas de fabricantes de celulares podían tener ese servicio, pero teníamos que contratar al operador telefónico ese servicio. Aparte de estar pagando la renta o el servicio de voz, teníamos que contratar adicional la parte de los mensajes. Entonces, pues obviamente, pues era más caro, ¿sí? Si de por sí en ese entonces una llamada telefónica nos salía en 7 o 6 pesos, la parte de los segundos, porque se cobraba por segundos, después ya se cobraba por minuto y después pues, obviamente ya es por llamada, hoy en la actualidad es por llamada. Entonces el hecho de estar pagando un servicio telefónico por segundo, pues era caro, ¿sí? Por eso no todos en ese entonces pues tenían celulares y que pues obviamente podían pagar estos servicios, ¿sí? Aquí les decía yo acerca de la velocidad en la cual vamos a estar trabajando, estos 64 kilobits por segundo. ¿Cómo llegamos a estos 64 kilobits por segundo? Básicamente cuando ya pasamos a la modulación PCM, a la modulación por pulsos codificados, vamos a tener 8000 muestras, ¿sí? De esa señal ya cuantificada, la cual la vamos a tener en 8 bits. Entonces, 8 bits por 8000 muestras, ¿cuánto nos da? Pues obviamente nos da los 64 kilobits por segundo, ¿sí? Repito, son 8000 muestras que yo voy a tomar de la voz, ¿sí? La voy a cuantificar en 8 bits y al multiplicar 8 bits por 8000 muestras me da 64 kilobits por segundo, ¿sí? Entonces, esa es la velocidad con la cual estoy trabajando la voz y ya para una velocidad mayor es utilizar los 64 kilobits multiplicados por los 32 canales que voy a estar distribuyendo en la parte de telefonía y eso me da 2.098 megabits por segundo, ¿sí? ¿Sí queda claro? Profe, ¿esto es en la telefonía analógica solamente? Analógica y digital. Ah, ok, gracias. En la analógica manejamos 64 kilobits por segundo, en la digital 2.048 megabits por segundo. ¿Sale? Y bueno, pues obviamente los componentes que tiene un teléfono, ¿sí? Obviamente vamos a tener el micrófono por el cual vamos a estar transmitiendo la voz,
un receptor por el cual estamos recibiendo lo que queremos escuchar, el generador de llamadas, que en este caso se conoce como magneto, un receptor de llamadas, que es el que nos va a avisar que está una llamada entrante, que en este caso puede ser un timbre, o un campanario, también conocido, una bobina de inducción, la cual nos va a acoplar la parte de la señal, en este caso de la voz, hacia nuestro circuito, un gancho conmutador en el cual obviamente vamos a estar en stand-by o en uso, dependiendo de cómo tengamos si colgado o descolgado nuestro auricular. El disco de marcar, que obviamente ya es un sistema obsoleto porque es un sistema de pulsaciones, que ya no, bueno, en este caso ya es difícil encontrar un teléfono de marcación de disco, ¿sí? De marcación por pulsos. Y lo más, pues en este caso, utilizable o que podemos encontrar comercialmente, pues es un teclado de marcación por tonos. Hay teléfonos actuales que pueden hacer la marcación doble. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden marcar por tonos o pueden marcar por pulsos, ¿sí? Como si estuviéramos marcando de un disco y de un teclado a la vez. Entonces, esos teléfonos, pues bueno, tienen esa facilidad para poder hacer esas marcaciones. Pero lo comercial hoy en día es de que tenemos teléfonos, digámoslo así, convencionales, que su marcación es a través de un teclado, ¿sí? A través de frecuencias. Y pues bueno, tenemos también cómo serían esos componentes, ¿no? Básicamente. La diferencia, les digo, pues viene siendo la marcación, ya sea por disco o por teclado, ¿sí? Aquí podemos ver cada uno de los componentes, el micrófono, el receptor o bocina, la parte de marcación, la carcasa, el gancho colgador que tenemos aquí en este caso, y la bobina que vamos a estar utilizando, que bueno, aquí es la campanilla, y de este lado en el circuito pues vamos a tener esa bobina de acoplamiento, la cual nos va a acoplar lo que viene siendo la voz que vamos a estar escuchando, ¿sí? También tenemos el diagrama bloques de cómo sería esta cuestión, ¿sí? Y con eso pues obviamente entender y comprender cómo estaría funcionando nuestro sistema telefónico o nuestro teléfono particular. Aquí, ¿qué es cada uno de los componentes? ¿Qué función tiene? Y cómo se compone, pues es obvio que aquí lo menciona. Y con eso, pues bueno, entender cómo trabaja dichos componentes. Ustedes vieron en el cuarto semestre, en la materia de audio, el hecho de estar trabajando con micrófonos, el hecho de estar trabajando con bocinas, y pues cuál es la diferencia entre un micrófono y una bocina. Los componentes que podemos encontrar en un micrófono y en una bocina, el hecho también de poder enconar nuestras propias bocinas, pues es obvio que ustedes lo aprendieron en esta unidad de aprendizaje en sistemas de audio, ¿sale? Y también pues tenemos lo que es el gancho, el timbre. El timbre puede ser un timbre electrónico o un timbre electromecánico. Normalmente los timbres electromecánicos ya no los hay, ya básicamente todos son electrónicos, en los cuales a través de un generador o a través de transistores podemos realizar ese sonido y pues con ello tener un timbre electrónico que podemos instalar en nuestros teléfonos, ¿sí? El disco, les digo, prácticamente ya se volvió obsoleto. Difícilmente vamos a encontrar como refacción un disco. Habrá alguno que otro perdido por ahí, en el sentido de que todavía funcione, pero
pues bueno, el día que se descomponga, pues ya no va a ser posible reparar ese tipo de componentes. Lo más recomendable es de que migremos a un teléfono donde estemos utilizando el teclado, ¿sale? Y bueno, pues eso sería la parte de lo que viene en el tema 1 que les anexé en el Classroom. No sé si hay alguna duda hasta aquí con respecto a esto. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, bueno. Me voy a revisar tantito. Ah, no, esto es lo que quería comentar. Ok, vamos a ver esta presentación, para hablar un poquito de los accesorios e identificar precisamente esos accesorios que vamos a estar manejando y conociendo en nuestro sistema de telefonía. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo había hablado que en la parte de la planta externa vamos a tener mufas telefónicas, ¿sí? Estas mufas hay que saber entender y saber interpretar cómo debemos de conectar nuestros cables. Van a estar conectados a través de pares telefónicos que los vamos a estar agrupando por numeración y con eso vamos a estar seccionando ya sea por letras o por números dichas mufas para poder establecer y hacer nuestros encadenamientos y con eso tener desde inicio hasta fin nuestra comunicación visible, nuestra comunicación entendible para saber desde dónde sale del computador hasta dónde llega con el usuario, ¿sí? Todo ese recorrido es poder identificar, saber interpretar nuestros diagramas y con eso pues dar respuesta en caso de que haya una falla. Entonces las mufas vamos a tener que saber interpretar esta parte, saber por qué están así vistas y con eso pues dar un entendimiento de cómo están trabajando, ¿sí? También al momento de estar empalmando los cables de cobre, podemos tener diferentes accesorios o diferentes conectores que normalmente son conectores UY o UR y que pues obviamente van a depender de qué, de la capacidad de cables que podamos estar empalmando. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si son de 2 vías, ¿qué pasa con este conector? Pues bueno, aquí yo meto el cable que voy a empalmar. En este caso, tiene que ser el mismo color de este lado y el mismo color de este lado. Si yo voy a poner aquí el cable de color rojo, en este caso, el otro extremo que voy a unir debe ser también de color rojo. Presiono con las pinzas este pequeño botón que se encuentra aquí y al presionar bajan unas cuchillas y con eso hacen el corte. Ya no se necesita pelar el cable para poder hacer ese empalme, sino que sencillamente con todo y forro se mete hasta el tope de aquí de este conector. Al momento de bajar o hacer presión a esta parte, con eso bajan las cuchillas y obviamente hacen contacto con el cable, ¿sí? Lo mismo pasaría con este modelo para cables, para empalme de 3 cables y así sucesivamente. Ahora, ¿qué otros conectores podemos tener? Los famosos RJ, ¿sí? O los famosos RJ9. Los más comunes para los teléfonos que tenemos fijos, que todavía no necesitan de una fuente de alimentación externa para funcionar, trabajan con este tipo de conectores, con los conectores RJ, que va de el cable que se conecta a la base del teléfono hacia la roseta. Puede ser de 4
de 4 contactos, son 4 cuchillitas que tiene aquí esta parte del conector, ¿sí? Y esta ceja es una ceja de sujetar precisamente para que no se esté zafando este conector con, digamos que con las contras de, ya sea de la caja de la roseta o de la base del teléfono, ¿sí? Cuando se llega a romper esta ceja, pues es obvio que hay que reemplazar el conector. ¿Por qué? Porque se empiezan a zafar y pueden haber falsos contactos en nuestra línea telefónica. Puede haber también conectores para 6 contactos o para 8 contactos, ¿sí? En el caso del RJ12, pues obviamente son 6 contactos, ¿sí? Los que se tienen aquí. Y normalmente este tipo de conectores los vamos a utilizar para redes de tipo Ethernet, que básicamente pues necesitan de 6 a 8 contactos para poder tener una comunicación con ese tipo de redes, ¿sí? Pero bueno, en el caso de los teléfonos vamos a utilizar como un máximo de 4 contactos, ¿sí? Y pues bueno, tenemos por aquí más accesorios. Tenemos el RJ45 de 8 contactos, que en este caso ya es más enfocado a redes, ¿sí? A las redes Ethernet, para tener conectados nuestras computadoras hacia un módem. Este cable que, bueno, que estoy comentando ahorita, donde vamos a utilizar este conector, para que lo identifiquen, es un cable que normalmente vamos a conectar al módem. El módem tiene unos conectores o unas entradas para este tipo de conector. Si nosotros ese cable lo conectamos a nuestras pantallas planas o a nuestra computadora, en este caso una laptop o una computadora de escritorio, este tipo de conector son los que se utilizan para esa interconexión entre nuestra computadora hacia el módem, si es que no tenemos una conexión tipo Wi-Fi. Entonces, con esto podemos tener esa conexión hacia el Internet, ¿sí? Y pues obviamente también tenemos el conector RJ9. El RJ9, ¿dónde lo vamos a emplear? Sobre todo lo vamos a emplear en los cables que son espirales, en los teléfonos convencionales, en los teléfonos donde no son inalámbricos. Esos cables son los que están conectados de la base del teléfono hacia el auricular. Ese es el cable retráctil, que también así se le puede llamar o se le puede conocer, o cable espiral de 4 contactos. ¿Por qué aquí sí se utilizan los 4 contactos? A diferencia del cable de alimentación que va de la roseta hacia la base del teléfono. En la base del teléfono solamente necesitamos 2 hilos, que era lo que yo les mencionaba. 2 hilos, con 2 hilos vamos a poder llegar a nuestros abonados. Pero ya con 4 hilos que vamos a utilizar 2 hilos para la parte de la bocina y 2 hilos para la parte de el micrófono, ¿sí? Entonces, por eso este conector que vamos a emplear, vamos a utilizar con este cable espiral que tiene 4 hilos para poder conectar del auricular internamente lo que es el micrófono y la bocina, ¿sale? Y bueno, pues aquí están precisamente estos cables que les menciono. Este es el cable espiral, ¿sí? Donde tenemos 4 hilos para la parte de el auricular, ¿sí? Los dos tenemos que, digámoslo así, unirlos, estos conectores, los tenemos que unir a este cable, ¿sí? A través de unas pinzas especiales, unas pinzas crimpeadoras o pinzas ponchadoras, que también así se conocen, las cuales trabajan con conectores RJ9, RJ11 o RJ45, ¿sí? De 2, 4, 6 y 8 cuchillas, ¿sí? Entonces, estos, para poder crimpear estos conectores a este cable, debemos de
saber cómo se crimpea, que obviamente lo vamos a ver más adelante. Lo mismo pasa para el cable telefónico de 2 conectores, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar el RJ11. Aquí vamos a utilizar el RJ9 para el cable espiral y aquí el RJ11 para conectar del teléfono hacia el módem o hacia del teléfono hacia la roseta, ¿sí? También los podemos utilizar como extensiones telefónicas y pues bueno, ya va a depender del uso que nosotros le demos. El tipo de cable, lo que yo les decía, el cable que vamos a estar utilizando puede ser de 2 hilos o de 4 hilos para la parte de cable de alimentación telefónica o línea telefónica. Aquí si se dan cuenta, viene los colores, el rojo, el negro, el verde y el amarillo. Nosotros normalmente vamos a instalar para la línea telefónica, conectamos el amarillo con el verde, ¿sí? Esa es nuestra línea telefónica donde vamos a ocupar para poder tener esa información. Los otros 2 hilos no los vamos a conectar, sino que sencillamente se quedan libres. En caso de que sean necesarios, en algunos teléfonos que sí necesitan de 4 hilos, como lo que es el intercomunicador, pues es obvio que sí necesitamos conectar el rojo y el negro, ¿sí? Pero para efectos del teléfono, de alimentar el teléfono, vamos a conectar el color verde y el color amarillo, ¿sale? Aquí seguimos, ¿sí? Con la información que tenemos. Y pues obviamente dependiendo del calibre y de la cantidad de vías que tengamos utilizando. Los tipos de roseta que vamos a estar trabajando pueden ser rosetas a través de zapatas o a través de cuchilla. Esta roseta que ustedes ven aquí es de cuchilla. Yo tengo que meter el cable. Aquí tengo que zafar esta tapita que está aquí para poder descubrir el canal donde va a entrar el cable de alimentación, ¿sí? Y al momento de bajar la cuchilla, prácticamente esa cuchilla va a hacer contacto con el cable, sin que se tenga que pelar el forro de ese cable. Sencillamente metemos el cable normal, sin problemas, sin pelar, y al momento de bajar la cuchilla, inmediatamente la cuchilla va a pelar el forro y va a hacer contacto con el cable, ¿sí? Aquí, en este caso, con este tipo de roseta, no es lo mismo. Aquí sí tenemos que pelar nuestro cable y conectar el amarillo con el verde, ¿sí? En este caso, obviamente, si tenemos el mismo color de alimentación de verde y amarillo, pues el verde con el verde y el amarillo con el amarillo. Y del otro extremo, pues obviamente se va hacia el conector RJ11 que va a ir hacia la base del teléfono. ¿Sale? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, bueno. Estas son las regletas que veíamos en la parte de del sistema de distribución. Esta regleta es una regleta modelo S66, ¿sí? Básicamente aquí son cuchillas las que están al centro, ¿sí? ¿Y cómo vamos a interpretarlas? Bueno, vamos a interpretarlas de la siguiente forma. Vamos a meter cables que van dentro del rango del calibre 22 al calibre 26. Ya un calibre por fuera de este rango, pues es obvio que vamos a tener problemas y va a ser difícil de conectar. Bueno, normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, tenemos 4 cuchillas por cada fila, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo les decía? ¿Cómo vamos a trabajar los cables de cobre? ¿De qué forma los vamos a trabajar para asignar a cada abonado?
¿cuántos hilos vamos a asignar por cada abonado? 2 hilos por cada abonado. 2 hilos por cada abonado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que básicamente la primera cuchilla y la segunda cuchilla, ¿qué vendría siendo? Mi primer ¿qué? Abonado. Mi primer abonado o mi primer par telefónico, ¿sí? La segunda cuchilla que le sigue a la primera cuchilla de la primera fila, ¿qué va a ser? La primera con la segunda cuchilla están interconectadas, ¿sí? Por sí solas, internamente. La tercera con la cuarta de la primera fila están conectadas internamente, pero no están conectadas la segunda con la tercera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Bueno, coloco mi cable de entrada que sale del conmutador hacia la primera cuchilla de la primera fila. El segundo cable de ese abonado lo meto en la segunda cuchilla en la primera cuchilla de la segunda fila, ¿sí? Y ya que lo tengo así, ahora sí, con el jumper telefónico voy a conectar. ¿Qué hilo primero va? ¿El rojo o el negro? O el blanco, perdón. El rojo. No, Blanco. el blanco, pero ¿por qué el blanco? Y no el rojo. ¿Sí se acuerdan de los menos 48 volts? Eso lo mencioné ayer, que íbamos a trabajar con menos 48 volts. ¿Por qué el blanco y no el rojo? ¿Por qué, jóvenes? ¿No pusieron atención o qué pasó ahí? ¿Por qué esos menos 48 volts, jóvenes? ¿No quedamos que iban a estudiar y a repasar? ¿Nadie? ¿Cero general o qué? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué no contestan? A ver, Pérez Neri, ¿por qué no contestas a mi pregunta? ¿Por qué los menos 48? Es que no sé, profe. Todavía no he leído todo el libro completo. ¿Cuál libro, perdón?
Bueno, estudiar, más bien. Maestro, disculpe, ¿son porque se alimentan de baterías en flotación? Baterías en flotación. No, porque tenemos menos 48 volts de corriente directa. Sencillamente porque es una norma oficial internacional y eso yo se los expliqué desde la primera clase, ¿sí? Son normas que debemos de establecer y que obviamente debemos de respetar a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, estos menos 48 volts van referenciados el jumper de color blanco con rojo, sencillamente el blanco, ¿qué polo va a ser o qué polaridad va a tener? Negativo. Negativo, y por ende el rojo, Son 48 volts positivos. 48 volts positivos. ¿En el rojo? Pues sí, porque acaba de decir que el blanco es negativo. Ok, entonces básicamente así es como vamos a trabajar. Por eso la regleta, al momento que estemos trabajando con estas regletas, primeramente vamos a tener el código de color del cable telefónico, de la cantidad de pares que estemos manejando. En función a ese código lo vamos a ir conectando en cada una de estas cuchillas. Y del otro extremo, a la salida de mi regleta, voy a estar conectando primero el blanco y luego el rojo. Y las dos cuchillas que me quedan al centro del primer par, ahí las voy a puentear para que haga conexión, ¿sí? Y con eso yo pueda identificar también, al quitar estos puentes, normalmente son unos puentes para cuchillas, que también podemos comprar. Son unos puentes, unas cajitas donde tienen estos puentes. Los metemos aquí, en estas cuatro cuchillitas, y con eso podemos, al momento de quitar el puente, podemos aislar si la salida de mi computador está funcionando bien. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si está fallando la extensión, podemos con esto aislar y encontrar la falla, si es con el usuario o es con el computador, a través de este tipo de sistema de regletas. Entonces, debo de conectar del lado izquierdo. ¿Qué voy a conectar? ¿Qué tipo de cable? El cable blanco. ¿Del lado izquierdo? Sí. ¿Y del lado derecho? El cable rojo o el color que esté polarizado. Que esté polarizado. ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. A ver si aquí alcanzan a ver. Del lado izquierdo de mi regleta, ¿qué tengo conectado? Tengo conectado el blanco y el rojo. No, son varios cables de Son colores. varios cables de colores. Y del otro lado, obviamente aquí se ve cómo están bajando los cables de qué color. ¿De qué color Rojo. son? Rojo y Sí, blanco, los ¿no? rojos. Blanco.
O sea que, profe, Entonces, bueno, para dejarlo claro, sería del lado izquierdo los cables de colores blanco y el color que sea, y del lado derecho serían solo los rojos y blancos. así es. De hecho, aquí te das cuenta. Aquí en esta pantalla, tú ves que del lado derecho de la regleta están conectados los blancos con los rojos, ¿sí? O sea, el jumper de color blanco con el rojo están conectados de este lado. Y del otro lado están conectados todos los cables, ¿sí? De colores. Este cable de colores, pues es en función a un código de colores que debemos de también saber para poder conectar cada uno de estos pares. Y aquí, pues es obvio que esta parte las voy a conectar hacia el conmutador y de este lado hacia el usuario, ¿sí? Entonces, con la regleta que yo estoy trabajando, aquí, del lado izquierdo de esta regleta, ¿qué voy a conectar? De Los este lado cables de colores. los cables de colores y de este lado, en la primera cuchilla del primer par, ¿qué color voy a conectar? El blanco. El blanco y Blanco. luego El rojo. Rojo. el rojo. Y así me voy. En cada par, primero va el blanco y luego el rojo. Blanco y rojo, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, de este lado, ¿cómo tiene la forma mi regleta? Hasta este punto donde tengo el cursor, ¿sí? De este primero hasta esta parte, vean cómo cambia la segunda parte o la segunda sección de la ceja. Y cómo termina aquí y cómo empieza, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes cuentan desde aquí hasta este punto, ¿qué cantidad de pares puedo tener? ¿10 pares? ¿10 pares? 5 pares, ¿no? 5 pares, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esta ceja va con estas cuchillas, con la primera fila de las cuchillas. La segunda ceja va con la segunda fila de cuchillas. Entonces, 1 y 2 es el primer par. 3 y 4, el segundo par. Y así hasta tener 5 pares. Luego, continúo y hasta aquí, ¿cuántos pares ya llevo? 10. 10 y hasta acá, 15, 15. 15 y hasta acá, 20. ¿te parece? 20 y hasta acá, 25. 25, ¿sí? Entonces, aquí me indica que si yo conecto de esta forma, me da 25 pares, ¿sí? Pero también, ¿qué puede pasar? Que dependiendo de cómo lo distribuyamos, estos 25 pares se pueden distribuir en cuántos pares, o sea, con cuántos pares los podemos anexar más o podemos crecer en esta misma regleta, cuántos pares podemos tener más. Ujú. 600. ¿625 pares?
A ver, yo creo que sí, porque ¿cómo tendrías aquí 625 pares? Sería 25 pares por dos. Por 2. ¿Y cuánto te da? 25 por 2. 50. 50. ¿Cómo podríamos ver eso? Esos 50 pares aquí, en esta regleta. Si primero me dijeron que de aquí a acá tenemos 5 pares. Luego de aquí hasta acá, otros 5. Y ya llevo 10. Y así sucesivamente hasta llegar a 25. Ahorita me dicen que podemos crecer hasta 50 pares. ¿Cómo llego a esos 50 pares? ¿O cómo los puedo distribuir en toda esta regleta, esos 50 pares? No sabría decirle, profe. ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que nos complete la respuesta? De ¿Cómo de 25 pares podemos crecer a 50 pares con esta misma regleta? Bueno, profe, no sé si sea correcta mi idea, pero yo creo que del lado derecho se ocupa 25 pares y del lado izquierdo otros 25 y así serían los 50 pares, utilizando toda la regleta. Pero habíamos dicho que de este lado, esta primera fila va para un solo color, ¿sí? Y obviamente necesitamos 2 hilos para asignar a cada abonado. Entonces, el primer hilo que yo tenga aquí, ¿sí? En esta fila, de este lado, del lado derecho voy a conectar el hilo blanco y en la segunda fila el hilo rojo. Aquí voy a determinar de acuerdo al código de colores si es el negro, el rojo, el amarillo, el azul, el morado, etcétera, ¿sí? Dependiendo del código de colores. Entonces, aquí asigno mi primer hilo y el segundo hilo de mi primer par, ¿sí? Entonces, aquí Profe, ya estoy ocupando tanto este lado como este lado. ¿Sí, dime? bueno, no sé si sería una solución sería poner primero, es que en sí, multiplicando por 2 serían 50, no sé si sería primero poner 25 cables blancos y después, conforme el código de colores, la otra parte de los 25, ir poniendo, no sé, si son 10 cables morados, pues sería poner 10 cables morados y luego 10 cables rojos y luego 5 cables azules, por así decirlo. Sería un modo. No. ¿Por qué? Porque imagínate, si eso nada más es para 25 pares, ahí no tendrías problema, ¿sí? Pero imagínate que por alguna razón se te cuatrapean los cables morados. ¿Cuántos cables morados vas a tener? ¿Y cuál de esos cables morados es el que le vas a asignar al usuario correspondiente? Imagínate el bronconón de que si tú le asignas la extensión 0001 y resulta que le llega la extensión 0003, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué le vas a decir a ese usuario? ¿Qué pasaría ahí, jóvenes? ¿Cuál sería la solución?
si utilizamos el criterio de su compañero. ¿Estaríamos respetando o no respetando el código de colores del cable? No, no se respeta. No se respeta. Si no se respeta, entonces tendríamos que estar viendo qué cable morado con el cable color base, con el cable de color, vamos a estar trabajando, ¿sí? De acuerdo a la norma. Si la norma me dice, tienes que utilizar el cable base más el cable de color para el primer par, ok, eso lo tengo que respetar y así sucesivamente. Si yo no hago eso o no hacemos eso, corremos el riesgo de cuatrapear los usuarios, ¿sí? Y es obvio que al hacer eso, pues vamos a tener problemas, porque entonces no vamos a saber en qué par estamos mandando el número de extensión correcto a ese usuario o el número telefónico a ese usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos respetando esos cables o esos códigos necesarios para tener una norma completamente adecuada. Entonces, ¿cómo le haríamos para tener, ya vimos que si utilizamos las primeras dos líneas para el primer par, llegamos hasta 25. Conectados hacia el conmutador y del lado derecho hacia el usuario. Pero ¿cómo podemos crecer a 50? Pues fácil. La primera línea, esta primera línea, estos dos vamos a utilizar para el primer par. ¿Sí? Estos dos y estos dos. Entonces, si sumamos todas las líneas, ¿cuántas extensiones podemos trabajar? 50. 50. Pero, profe, tengo una duda. O sea que en la primera, por así decirlo, en la primera entrada del lado izquierdo iría el blanco y en la segunda el de color. No. Aquí el código de colores ya es diferente, ¿sí? Aquí no vas a usar el código de color blanco como base y luego el otro color, no. Aquí tú tienes que ir a la norma que debemos de saber para ese código de colores. Si aquí nos dice que vamos a empezar con la base, que es el negro, aquí vas a tener el negro y luego el azul, y luego otra vez negro con rojo, negro con amarillo, negro con verde, y así sucesivamente, de acuerdo a ese código de colores. Pero para eso necesitamos ver qué código de colores estamos haciendo la referencia para conectar aquí nuestros cables. Y de este lado, del lado derecho, de la regleta, viéndola de frente, así como se ven en pantalla, primero va el blanco y luego el rojo. Y así sucesivamente hasta llegar a cada uno de los usuarios. ¿Sí? Entonces, aquí sí debemos de tener en cuenta cuál va a ser el código de colores que empleamos y cuál va a ser el color del hilo base que vamos a meter de primera instancia y luego el hilo de color, ¿sí? Lo mismo sería si lo hacemos de manera, aquí lo estamos haciendo de manera vertical y ahora lo vamos a hacer de manera horizontal para llegar a ¿cuántos pares? 50. 50, ¿sí? Entonces, de manera vertical, ¿cuántos pares tenemos? 25. 25 y de manera horizontal tenemos 50, ¿sí? Entonces, por eso podemos emplear de estas dos formas dependiendo de cómo queramos nosotros hacer esa conexión, ¿sí? Y con eso, pues es obvio que si yo pongo aquí el cable base y de este lado el cable de color, aquí, ¿qué cable voy a poner? ¿El base? ¿El rojo o el blanco del jumper? ¿Cuál voy a poner aquí? ¿El rojo?
De este lado Sería el blanco. sería el blanco y aquí el rojo, ¿no? ¿Sí? Y aquí voy a hacer el puente para que haya conectividad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en la práctica podemos nosotros emplear. ¿Sí? Si hay necesidad de que ustedes esto lo vean de manera práctica, podemos agendar, quien lo desee, solicitar a la escuela que nos permita hacer uso del laboratorio para entrar a la maqueta y de alguna otra forma ver esto cómo lo podemos conectar con la maqueta que tenemos, ¿sí? En caso de ser necesario. Si no, pues es obvio que lo estaría explicando a través de videos o a través de, podríamos hacerlo hasta una videollamada, por decirlo así, en un horario que donde yo pueda darles esto de explicación de que lo vean real y con eso pues obviamente se vea más entendible, ¿sí? Y obvio también tenemos otros tipos de regletas. Aquí tenemos una regleta que se llama regleta 110, en la cual aquí vamos a trabajar de manera por líneas o por renglones, ¿sí? La primera línea vamos a estar utilizando 25 pares, ¿sí? O dependiendo de la cantidad de líneas que tengamos. Normalmente se utilizan 25 y 25 para llegar a 50, ¿sí? Y pues como la anterior, aquí se ven las cejas donde vamos a ir conectando el cable jumper, ¿sí? Para empalmarlo ¿con quién? Con el cable telefónico que va a ir hacia el conmutador. Al frente, toda esta parte al frente, vamos a conectar los jumpers. Y en la parte interna de la regleta, con unas galletas que se ven aquí, ¿sí? Estas se les llaman galletas, vamos a hacer contacto con el cable que vamos a meter de aquí, del color base más el color, para hacer esta unión, ¿sí? Y con esto, pues es obvio que vamos a tener esa conexión. Tengo unos videos precisamente de cómo podemos trabajar esto y cómo se vería este tipo de regletas. Pero la idea es de que ustedes vean y se familiaricen con los tipos de accesorios que podemos estar trabajando con la parte de telefonía. Otro tipo es la famosa terminal de Kulka o regleta tipo Kulka, la cual pues podemos emplearla para exteriores o interiores también, y que obviamente pues podemos estar alojando nuestros pares telefónicos o hasta conexiones eléctricas si es necesario, ¿sí? Con este tipo de regleta podemos tener esa facultad, ¿sí? Yo por experiencia he usado este tipo de Kulkas para algunos teléfonos en el exterior, donde pues obviamente el acceso es a través de una llave especial y con eso pues unimos el cable de alimentación con el cable que va hacia el teléfono, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el primer par, los primeros dos tornillos, en la parte de abajo yo conecto el cable de alimentación y en la parte de arriba de estos dos tornillos conecto el cable que va hacia el teléfono. Obviamente aquí necesito pelar el cable o colocarle a ese cable unas zapatas para que al momento de desatornillar los tornillos yo meta esa zapata o meta el cable desnudo, ¿sí? Entonces esa es una forma de también utilizar este tipo de Kulkas, ¿sí? Y bueno, para poder ponchar, por decirlo así, el cable o crimpear, que es el modo correcto de mencionar esta cuestión de los cables, es a través de estas pinzas
de alto impacto o de menor impacto. Estas cuchillas lo que me permiten es precisamente cortar el cable y al mismo tiempo dar un impacto o un golpe al cable para que se sujete a las cuchillas precisamente de estas regletas, ¿sí? Y con eso, pues yo pueda tener, obviamente, una conexión, ¿sí? Aquí son metálicas, en las cuales a través de esta pinza, yo puedo hacer ese crimpeo y con eso sujetar el cable y no estar batallando con que, a ver, con las manos o con unas pinzas de punta o a ver con qué lo hago para poder meter el cable correctamente. Es obvio que todos estos accesorios pues son caros. Debemos de, si nos dedicamos a esto, pues obviamente tenemos que tener esta parte. Les voy a mostrar en la siguiente clase cuáles serían estos accesorios ya en vivo para que ustedes lo vean y con eso, pues bueno, se vayan familiarizando también el hecho de la herramienta para conocer este tipo o realizar este tipo de trabajos, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de esto de los accesorios? Ninguna. Ok. No, profe. Perfecto. Bueno, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes van a entregar a más tardar el viernes de esta semana? Bueno, la actividad, el nombre de la actividad se llama actividad número 2, para que lo vayan anotando, ¿sí? ¿Cómo me van a enviar esta actividad? La actividad me la van a enviar vía correo electrónico. Obviamente, ¿qué van a poner? Primeramente, en el asunto del correo, ¿qué dijimos que iba a llevar el asunto del correo? Va a llevar nombre, grupo y actividad. O bueno, nombre de la actividad, en este caso que sería actividad 2, ¿no? Uh-huh. ¿Nombre de qué, perdón? De la persona empezando por apellido paterno. Ok. Entonces, primero, ¿qué va? ¿El nombre o el grupo? El grupo. El El grupo. grupo. El El grupo. grupo. Entonces, primero va el grupo. Luego va el nombre de la actividad, que en este caso es actividad número ¿qué? 2. Actividad número 2. Actividad 2. Y luego el nombre de la persona que está enviando el correo. ¿Sí? Ese es en el asunto. En el cuerpo del correo, ¿qué vamos a poner? El nombre completo de quien lo entrega, el grupo y su número de boleta. Ok. ¿Sí? Si en este caso es trabajo en equipo, en el cuerpo del correo, ¿qué va a mencionar? los nombres, el grupo y las boletas. Ok. Los nombres, el grupo y el número de boleta de cada quien, ¿sí? De cada integrante. ¿Y qué vamos o qué nos falta de anexar? El archivo. El archivo. ¿Cómo es ese archivo? En PDF. En Es PDF. PDF. Ok. De preferencia en PDF o, en su defecto, ¿cuál otro archivo podemos, qué otro tipo de extensión podemos utilizar? Word. Word. Ok. Entonces, en PDF o en Word. Ok. ¿Qué es lo que van a hacer de actividad? ¿Sí? Primeramente, de acuerdo a lo que vimos nosotros en lo que viene siendo la planta externa, ¿sí? Nosotros estamos en esta sección, ¿sí? Que estoy sombreando aquí en la pantalla, no sé si la vean. Sí, profe. Ok, bueno, esta parte es donde estamos ahorita, como clientes y en domicilio. Ustedes van a fotografiar cómo está su conexión telefónica, ¿sí? Y partimos del teléfono que tengan en casa instalado, el teléfono cómo está conectado hacia su módem o hacia su roseta.
Y de ahí, de esa roseta, si es que se va a la caja de interconexión terminal, ¿sí? O sencillamente se va a un cable que se va hacia el poste también. Eso es lo que vamos a identificar, ¿sí? Cómo está conectada mi servicio telefónico en mi casa o en mi departamento, ¿sí? Dependiendo de Una cómo. duda. Sí, bueno, sí, es que mi teléfono fijo nada más se conecta al módem y ya el módem pues, se va por un cable coaxial y ya no sale ni al poste ni nada. Bueno, es que aquí no sé dónde está el poste. ¿Ahí no qué, perdón? Es que, bueno, es que donde yo pues no sé dónde está ni la caja DIT ni pues la bajante. Nada más pues sé que se mete por un cable coaxial y no sé por dónde sale. O sea, el teléfono se conecta al módem directamente sin roseta y del módem se va pues a la pared y ya de ahí, no sé, de aquí de mi edificio no sé dónde se vaya. Ok. O sea, tú vives en un edificio. Sí. Ok, bueno. Normalmente les voy a explicar cuál es la diferencia entre una casa y un edificio en servicio telefónico. Cuando son en edificios, se meten, así como tú dices, a una placa que se encuentra en la pared y de ahí, pues obviamente se va a un registro que se tiene por piso, ¿sí? Si es que así está los departamentos, ¿no? Entonces, hasta la parte de arriba, dependiendo de la compañía telefónica, si en este caso es Telmex, que por el cable que me dices que es coaxial, no creo que sea Telmex, más bien sería Easy o Axtel, cualquiera de esos dos. No sé si estos dos sean los servicios, cualquiera de estos dos servicios tengas. Sí, creo que sí o Total Play, no me acuerdo. Ok, bueno. ¿Qué va a pasar ahí? Que hasta en la parte de arriba de tu edificio, en la parte de la azotea, esas compañías instalaron un distribuidor o un repartidor, donde precisamente si es Easy, a través de la fibra óptica, ellos se van a colgar hacia los postes. Pero obviamente tú tendrías que visualizar si es que en la azotea encuentras esa caja o en algún registro que tengas en cada ducto de piso por el edificio donde vives. Eso es lo normal, lo más básico y lo más sencillo de poder visualizar. Si es por Telmex, obviamente Telmex manda una caja de distribución, que es la que ven ustedes aquí en pantalla, y de ahí se va internamente hacia la planta baja del edificio. Y de ahí va subiendo por cada piso. Es obvio que va a ser más difícil ver ese registro. ¿Por qué? Porque estas cajas están cerradas, ¿sí? Algunas tienen candados, algunas tienen una llave especial y bueno, va a ser difícil de visualizar esta parte, ¿sí? Pero esa sería la forma de poder identificar. Pero no nos vamos a hacer bolas ni tampoco nos vamos a quebrar la cabeza, ¿sí? Los que en su caso, como estén como su compañero, que vivan en departamentos, con que me rastreen así, le toman foto a su teléfono, ven cómo va el cable del teléfono hacia el módem, le toman foto y obviamente del módem hacia la pared. Eso es lo que van a identificar. Si en esa pared hay una roseta o no hay una roseta, igual, lo mismo. Tienen que fotografiar esa parte. ¿Sí me explico? Profesor, Profe. yo tengo un problema. Es que no tengo teléfono de casa. Yo tampoco. Ok, por eso voy a lo siguiente. Esta actividad no se va a entregar de manera individual, sino que se va a entregar en equipos. ¿De cuántas personas había yo comentado que se iban a formar los equipos?
De 5. De 5 personas máximo, ¿sí? Entonces, si estas personas hacen equipo con que no tengan teléfono en casa y que se comunique, bueno, más bien en este caso, hagan equipo con una persona que sí tiene teléfono en casa, pues ok, así lo van a hacer, ¿sí? Se van a tener que unir a ellos para que en una sesión de Zoom ustedes estén identificándose y vean que están trabajando de esa forma. O sea, ahí van a tener que prender toda su cámara en esa sesión de Zoom para poder identificar y compartir esa información, ¿sí? Nada de que pues hago dizque la parte de Zoom, ahí aparece mi nombre y con eso doy por hecho. No, aquí tienen que prender sus cámaras para que todos tengan la información. Esa pantalla me la impriman y la anexen a su reporte, a su archivo, ¿sí? Entonces, así es como van a identificar esa parte. Los que tengan teléfono en casa, sobre todo de la compañía de Telmex, ¿qué es lo que van a ver? Van a visualizar el teléfono, ¿sí? El cable que va del teléfono hacia el módem y del módem hacia la roseta. Aquí pueden encontrar dos cuestiones. Una, del módem hacia la roseta con jumper óptico o del módem hacia la roseta con cable de cobre, ¿sí? Pueden tener esas dos opciones. Todo va a depender de qué, de cómo tengan contratado el servicio, pero el trabajo es el mismo, ¿sí? Entonces van a identificar esa parte, me van a hacer una cronografía de esas fotos de cómo está instalada su instalación telefónica o su servicio telefónico en esta parte que estamos viendo como planta externa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Profesor, tengo una duda. Dime. En caso de que todos tuvieran teléfono, ya nada más son las fotos, no es necesaria la sesión de Zoom. No, igual, todos van a participar en la sesión de Zoom. Todos. ¿Sí? Tengas o no tengas teléfono. Todos van a participar en la sesión de Zoom. Aquí lo que pueden ponerse de acuerdo es si todos en ese equipo tienen la parte del teléfono, el servicio telefónico, pues ok, asignen quién tomaría la batuta para que obviamente se vea el seguimiento, ¿sí? Si hay alguna diferencia de rosetas o que sabes que, mira, yo tengo esta roseta. Ah, pues mira, yo también tengo la misma. Ah, ok, no hay problema. Tenemos lo mismo. Oye, el módem se parece. Sí, pues es igual, ok. Donde sí, obviamente va a haber discrepancias, pues va a ser en el aparato telefónico. Sí, pero bueno, ya como ustedes quieran, lo pueden visualizar y obviamente interpretar, ¿sí? Pero la idea es de que todos trabajen en Zoom, en una sesión de Zoom, en el horario que ustedes consideren pertinentes para, obviamente, entregar esta actividad, reunirse y entregar esta actividad. Fotografiar precisamente esta sección. Aquí pueden hacer lo siguiente en cuestión de fotografiar y va para ambos casos, los que tengan y no tengan línea telefónica. Una persona puede estar fotografiando sin estarse reuniendo en ese momento en Zoom, ¿sí? Sino que va tomando y diga, ah, mira, yo hice esta secuela de fotografías de cómo está instalada mi red telefónica interna. Ok, los demás pueden decir, ah, pues mira, se parece a la mía, o ¿sabes qué? Es lo mismo, nada más diferimos en el teléfono. Ok, o ¿sabes qué? Hasta en el modelo del módem también diferimos. Ok, sin problema. ¿Por qué? Porque pueden tener el hecho de que tengan un módem alámbrico o un módem inalámbrico, ¿sí? Entonces, esa puede ser también esa diferencia, ¿sí? Por eso requiero que ustedes, de acuerdo a lo que vimos de los accesorios, identifiquen esa parte y la comparen con lo que tenemos en el archivo de la planta externa, ¿sí? ¿Para qué? Para que me entreguen esa actividad.
¿Qué es lo que va a llevar de contenido? Las fotografías de cómo está la instalación, el hecho de que ustedes me identifiquen el nombre de cada componente de esas fotografías que están tomando, ¿sí? Obviamente el teléfono, que me identifiquen el cable que están utilizando, ¿sí? En su teléfono, si es un teléfono de base, si es un teléfono inalámbrico, pues igual que me pongan eso. Pues yo tengo un teléfono inalámbrico, o quien tenga un teléfono de base, sin necesidad de conexión eléctrica, pues igual lo pueda poner, ¿sí? Y con eso, ir nombrando o mencionando qué tipo de elementos tienen ustedes en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sección se va a dividir en dos. Esta primera parte es lo que estoy pidiendo. Identifiquen lo que tienen en casa en cuestión de línea telefónica. Ya la identificamos, ok. La segunda actividad, ahora sí, es medir los voltajes que vamos a estar trabajando en nuestra línea telefónica. Previo a eso de que ustedes midan, yo les voy a indicar cómo realizar esas mediciones. ¿Para qué? Para que obviamente ustedes, una, no sufran daño, y dos, no descompongan o no dañen su red telefónica, ¿sí? Porque puede pasar eso. ¿Por qué digo que no sufran daño? Porque al momento de que realicen una llamada telefónica, en ese momento van a medir el voltaje que hay en ese timbrado. Entonces, pues es obvio que ahí ya no es un voltaje directo, ahí ya se convierte en voltaje alterno, y básicamente vamos a estar midiendo entre 70 y 90 volts de corriente alterna. Si ustedes tocan las puntas de su multímetro y así miden en la roseta ese voltaje cuando esté timbrando su teléfono, pues es obvio que creen que va a pasar. ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasa cuando tocan la corriente alterna? Da toques, ¿no? Nos podemos electrocutar. Les da toques y se pueden electrocutar. ¿Quedas Así pegado? es. O se quedan pegados, ¿sí? O de plano, pues ya ahí se quedan riendo para siempre, ¿no? Entonces, es obvio que pues hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda de esto que les estoy explicando? Yo sí, profe. A ver, dime. Bueno, sobre que tenemos que identificar los componentes de nuestra línea telefónica y todo eso y tomarle foto. ¿En dónde lo haríamos? ¿En un documento de Word o PowerPoint? En un documento de Word. Ese documento de Word lo puedes entregar en Word, o del documento de Word me lo puedes pasar en PDF, ¿sí? Para que no haya problema. Cualquiera de las dos tipos de extensiones de archivo me pueden entregar el trabajo. Yo les había mencionado que de preferencia sea en PDF para que no se tenga ningún problema al momento de descargarlo. ¿Por qué? Porque luego en Word, cuando se manejan imágenes, se descuadran, o muchas veces las imágenes ya no se bajan. Entonces en PDF es preferible. ¿Por qué? Porque no hay ese descuadre, ¿sí? Pero bueno, aquí como lo vamos a entregar en vía correo electrónico, pues no hay tanto problema. Pero de preferencia, si lo haces en Word, pásalo a PDF para que me lo envíes en PDF. ¿Sale? De acuerdo, profe, gracias. Ok, Mateo, ¿ibas a comentar algo? Ajá. Ujú. Ujú. Así es. Normalmente esas mufas
una de dos, o pueden estar en los postes y de ahí baja un cable de color negro hacia el domicilio, ¿sí? Como que lo entrelazan con unas argollas y de ahí lo meten hacia el domicilio, si estamos hablando de una casa. En los edificios, pues difícilmente va a pasar esto. O sea, en los edificios normalmente llegan por la parte subterránea y de ahí, pues obviamente, de la planta baja hacia cada uno de los niveles se va distribuyendo el cableado. Pero la idea es de que ustedes identifiquen esto, lo que puedan identificar y con eso entregar esta actividad, ¿sí? Eso es en el archivo. Entonces, repito, es fotografiar e identificar cada elemento de esa instalación, ¿sí? Ahora, la carátula, ¿cómo va a llevar la carátula de su archivo? Igual, todos los datos de la escuela, el grupo, que es primordial que lleve esa carátula, la unidad de aprendizaje, ¿sí? Que es la que estamos cursando. ¿Cuál es el nombre de esta actividad de aprendizaje? Telefonía. Telefonía. Entonces, es nombre de la escuela. Obviamente, Instituto Politécnico Nacional, CECIT 11, el grupo, la unidad de aprendizaje, los nombres de los integrantes de equipo y adicional al nombre de cada integrante que van a poner, que yo les había dicho a un principio, cuando mencionamos las reglas de la clase. ¿Qué iba a llevar esa carátula? También. ¿Qué le iban a anexar al nombre de cada uno de ustedes? El número de boleta. Aparte, Una fotografía. la fotografía de ustedes, ¿sí? De cada uno de ustedes para irlos identificando, ¿sí? Entonces, repito, nombre del instituto, nombre del CECIT, grupo, unidad de aprendizaje, nombre de los integrantes con su fotografía y número de boleta, ¿sí? Y el nombre de la actividad, que en este caso, ¿qué actividad es? 2. Actividad número 2, ¿sí? Ahora, importante, esto también es importante. Ya tienen todo eso, sale, ok, ya me lo envían vía correo, ¿sí? ¿Quién me lo va a enviar? ¿Todos o nada más una sola persona? Solo una persona nada más. Solo una persona del equipo, ¿sí? Pero todos, ¿qué tienen que verificar? Que estén en la carátula todos los integrantes del equipo. ¿Con qué más? ¿Con los datos correctos o como ahí se vaya? Con los datos correctos, con el nombre, con la boleta y con la fotografía. Exactamente, ¿sí? Y que obviamente el número de la actividad corresponda a lo que estamos entregando, ¿sí? Más que nada, para que no haya problema. Entonces, ya tienen eso, me lo envían, lo anexan al correo y obviamente me lo van a enviar. ¿Qué horario establecimos para poder enviar la información a través de nuestro correo electrónico? De las 8 de la mañana a las 7 de la noche. De 8 a 7. ¿Qué pasaba si después de las 7 de la noche enviaban los documentos? ¿Qué les dije que iba a pasar? ¿Se iba a recibir o no se iba a recibir? Ya no se recibe. Ya no se reciben. Entonces, aguas con ese horario, ¿sí? No se me confundan con el hecho de que, pues es que se lo mandé antes del viernes a las 10 de la mañana, que era la fecha y el horario límite, ¿sí? Pero no me lo enviaste en el horario que está permitido, de las 8 a las 7. Tú me lo enviaste a las 12 de la noche. Yo a las 12 de la noche o estoy trabajando en otras cosas o estoy durmiendo. Entonces, no voy a estar visualizando si ya me entregaste a las 12 o a la 1 o a la hora que ustedes consideren que terminaron. Entonces, hay que responsabilizarse, jóvenes. Hay que respetar
las reglas que ponemos para que obviamente no haya problema, ¿sí? Entonces, de las 8 de la mañana a las 7 es el horario permitido para enviar la información. Y la fecha límite para esta actividad es el viernes, este viernes, antes de las 10 de la mañana. 10:01 ya no se acepta, ¿sí? Entonces, el día viernes tienes a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 o 9:59 de la mañana para enviar tu información, ¿sí? Si es que no la enviaste mañana o el jueves, ¿sí? Entonces, aguas con eso para que no tengan problema de que es que me falló el internet. Ok, si te falló a ti, tienes 4 personas más que pueden enviar la información, ¿sí? Para que no haya problema. ¿Por qué? Porque si a ti te falla el internet, entonces, ¿qué va a pasar? Que las 4 personas que están en el equipo, pues también van a tener 0. ¿Por qué? Pues porque no recibí la información en tiempo y forma. ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esa sería la actividad para entregar este próximo viernes. Antes de las 10 de la mañana, de preferencia, a más tardar a las 10 de la mañana. 10:01 no recibo. ¿En qué horario? De las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Ese es el lapso que ustedes pueden enviar su información o su actividad y máximo hasta el día viernes a las 10 de la mañana. No significa que a las 10 de la mañana me envíen todo, ¿no? O sea, tienen por eso, pueden empezar desde hoy, mañana, miércoles y jueves para poder enviar su información en tiempo y forma, ¿sí? Para que la revisen y con eso pues, la pueda yo calificar. Dime, Diego. ¿Cree que pueda subir la presentación de los accesorios al Classroom, por favor? Sí, la subo. Para que obviamente la tengan ustedes y pues obviamente identifiquen el tipo de roseta, si es que la llegan a tener en casa y con eso pues mencionar el nombre de ese accesorio. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Profe, una pregunta. En el asunto del correo le ponemos el nombre del que lo envía o el de los 4. En el asunto, el nombre de quien lo envía. Repito, ¿cómo va a ir? Primero va el grupo. Luego, seguido del grupo va el nombre de la actividad, que en este caso el nombre es actividad 2. Y seguido de ese nombre de la actividad va el nombre de la persona que lo está enviando. En el cuerpo o desarrollo del correo van los nombres de los integrantes con su boleta y el grupo y anexas el archivo de acuerdo a como lo pedí. Carátula completa con fotografía de cada uno de ustedes, nombre completo de cada uno de ustedes, grupo, unidad de aprendizaje y el nombre de la actividad. ¿Sale? De acuerdo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda antes de irnos? ¿Ninguna? Profe, Mandé. profe, entonces en la descripción del correo se ven todos los nombres, ¿no? En la descripción de los correos, sí. O sea, básicamente eso es lo que van a ustedes poner ahí los nombres de cada uno de ustedes, su número de boleta y su grupo al que pertenece, ¿sí? Para que obviamente no haya problema. ¿Sale? Digámoslo así. Aquí les voy a poner un ejemplo para que vean. Voy a compartir la pantalla.
Y veamos esto. Pantalla, correo. Ok, aquí. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aquí, obviamente, ¿a quién voy a poner aquí? En donde dice para. Su correo, el de que fue A su correo. A mi correo, ¿no? En este caso, pues mi correo aquí va, ¿no? Aquí, obviamente, es de la persona que me lo está enviando, ¿sí? El correo de la persona. En asunto, ¿qué es lo que voy a poner? 5IM13. Luego, actividad 2. Y el nombre, Juan Pérez. Así está. Luego, aquí, ¿qué va a ir? Grupo 5IM13. Luego, Juan Pérez, con boleta 2012, bla, bla, bla. Luego, Juanita. Juanita Pérez. ¿Con qué boleta? Bla, bla, bla. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Y obviamente van a insertar el archivo que les estoy pidiendo. ¿Sale? Obviamente aquí también va a ir ¿qué? Actividad número 2. ¿Sale? ¿Listo? Eso es lo que estaríamos trabajando en el correo. ¿Sale? Sí, profe. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, pues ya tienen trabajo para esta semana. Yo subo el archivo, ahorita que terminemos la clase, de los accesorios para que ustedes se puedan basar en eso y obviamente entregar su actividad sin ningún problema. ¿Sale? Pues bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Nada, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.